Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vaya a ver este programa. ¿Cómo están? El Señor los bendiga. Bienvenidos a este su programa, Conexión Jesús, la conexión que venimos haciendo ya desde hace varios meses y que con la ayuda de ustedes vamos a seguir adelante. Hoy sí nos acompaña mi hermano Gustavo, estaba ausente la semana pasada, pero ya, por aquí estás. ¿Cómo estás, Gustavo? Un ¿Bien, saludo, bendiciones a todos. Gracias por estar nuevamente aquí con ustedes y bueno, pues ser de útil y de bendición. Sí, tiene que saludar este año, porque es que no había Claro, saludado en este feliz año. A todos. Así es. Bueno, vamos a tener un buen programa hoy. Vamos a hablar de un gran tema que yo sé que a muchos nos pasa eso a diario, pero va a ser de dedicación. Pero antes de eso, como siempre lo hacemos, vamos a invocar la presencia del Señor. Gustavo, por favor, Amén. para que sea el Señor guiándonos, que todo lo que nosotros digamos y hablamos acá sea en su nombre y sea para la edificación de todos nosotros. Bueno, entonces mi hermano Gustavo nos va a bendecir en oración y nos vamos a los saludos y con el programa. Amén. Igual queremos que ustedes también ahí donde están nos acompañen a orar para que sea la palabra del Señor y la presencia del Señor guiándonos y bendiciendo sus vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento y en esta oportunidad que nos regala de un nuevo día y que donde tu palabra nos enseña que nuevas son tus bondades, tus oportunidades y tu misericordia para con cada uno de nosotros. Padre, desde aquí, tu bendición no solamente para con nosotros, sino para todos aquellos, Señor, que están en ese lugar, en ese espacio, en su casa, donde nos estarán viendo y donde nos estarán escuchando. Que tu presencia reine en sus vidas y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones, guarde sus pensamientos, en el nombre que es sobre todo nombre y por medio del cual, Señor, nosotros oramos, sabiendo de que tu presencia y que tu palabra traerá bendición y paz y esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es bueno, la verdad que sí. Vamos a proceder a saludar a mucha gente acá. Voy a organizar acá unas cosas y vamos a saludar a toda la gente que nos está viendo en el día de hoy. Que nos ve no tanto en el día de hoy, sino que nos ha venido viendo durante todo este tiempo. Entonces voy a organizar algo acá, me espero un momentico y ya les voy acá está, voy a saludar. Entonces vamos a saludar al señor Pedro y María Elena, al señor Régulo y María, la señora Rosmeli y José, el señor Helio y Yasmira y su hija Scarlett, la señora Noelia y el señor Antonio Colmenares, la señora Agnes y Francisco y el señor Radames Graterol en el país de Venezuela. Dios los bendiga a ustedes. Bendiciones. Dios los guarde, Dios los proteja, siempre orando porque sabemos cómo está la situación en Venezuela. Sé que todo está difícil, pero vamos a seguir orando que Venezuela va a salir de ahí. Amén. Yo creo que no podemos durar más tiempo con esto así. Hay que que el Señor tenga misericordia de Venezuela y de salir de todo eso. Del Señor. Fuerza, mucha fuerza, porque sabemos que las cosas no están nada bien, pero Dios tiene el control siempre. Dios es bueno, como siempre decimos acá. Vamos a saludar al señor Daniel y Heidi y la señora Nilda y Antonio en el país de España. Dios los bendiga a ustedes. Gracias. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros, por ser fieles seguidores del programa. En el Perú, al señor Luis Yepes, un abrazo, Dios te bendiga, muchas gracias por ver nuestro programa y por seguirnos. En el país de Ecuador, el señor David Izuli, Dios lo bendiga a ustedes, el señor José Manuel y el señor Segundo, Dios me lo bendiga y lo guarde y lo proteja. Vamos al país de Argentina, el señor Raúl y Jorlenis y la señora Nair Sanabria, Dios los bendiga a ustedes, Dios los guarde. También sabemos que Argentina está pasando por una crisis económica fuerte, está muy devaluado la moneda y sé que las cosas están difíciles, pero nosotros le creemos a un Dios que es poderoso y sabemos que para los hijos de Él el Señor siempre nos va a guardar. Entonces un abrazo a ustedes, doctora Nair, Dios la bendiga, que todo salga bien, que los planes de Dios siempre estén con ustedes, cuídense mucho. En Nueva York, nuestra hermana Ani y el esposo, ¿cómo se llama? Y a Luis, Dios los bendiga, gracias por estar ahí, sigan aguantando un poquitico, ya en esto se va el frío. Josmeli
Josmeli Madruga en California. Sí. Ese es amigo, Cubano. el cubano amigo de Gustavo Acere. Acá estamos con el moño virado, como dicen en Cuba. Dios te bendiga, brother. En Orlando, la señora Evelyn Pérez. Evelyn, Dios te bendiga. Un abrazo para ti y para tu hijo. Acá en la ciudad de Knoxville, Ángel Hernández, Eliezer Burbano, la señora Lidia Manzano, el señor Nelson Torres, la señora Erika Acosta. Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Gracias por todo, por estar con nosotros, por escuchar la palabra del Señor, el pequeño mensaje que podemos transmitir. Dios los bendiga a ustedes. En el país de Colombia, la señora Fabiola Villa, la señora Luz Marina Calle, la señora Marta Arango, Juan José Montoya, Erika Zapata y Juan Felipe Rodríguez y su hija María Clara. Dios los bendiga enormemente. Dios es bueno. Y pese a las situaciones que estén pasando y sucediendo, Dios está ahí, Dios tiene el control. Y terminamos en la ciudad de Houston con la señora Blanca Nubia Calle, el señor Guillermo Gil, la señora Liliana Herrera, Lina María Cortés y la señora Lina Calle. Dios los bendiga, los guarde y los proteja a ustedes siempre. Bueno, Tavo, vamos con nuestro programa de hoy. Está bueno el programa. Está bueno, la verdad. Un buen tema Sí, porque es algo que nos pega mucho. a diario. Y creo que tanto ustedes como nosotros, a diario, sí, Sí. a diario. Eso no cabe la menor duda que a diario pasamos por esto. Y el programa de hoy se llama ¿Quién dijo miedo? Así lo titulamos. Y la idea de titularlo así era hablar precisamente de eso, del Sí. miedo, Tavo, Sí. del miedo. ¿Qué es el miedo, Tavo? Según la Real Academia de la Lengua, dice que es el sentimiento de inquietud o angustia que nos impulsa a huir o a evitar aquello que consideramos dañoso, arriesgado o peligroso. Eso dice la Real Academia de la Lengua. Ujú. Pero pongámoslo en palabras muy coloquiales. ¿Qué es el miedo, Tavo? O sea, nosotros, ¿cuándo tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Es un sentimiento y es una emoción que está en nuestro ser, ¿verdad? En todo ser humano, aún en el mundo animal también Obvio. y que está allí y que es un factor que quizás pueda ser tanto negativo como positivo, ¿verdad? Ese miedo, pero está allí para que para enseñarnos muchas cosas. Nos paralizamos con el miedo muchas Total. veces. Y otros reaccionan de Reaccionar. maneras violentas en defensa, como cuando hay gente que tiene miedo a algo y lo primero que hace es o tira algo Ajá. o explota por alguna manera, pero Sí. ahí tienen otra reacción. Claro que sí. Hay cosas que yo creo que todos en la vida hemos tenido miedo. Todos en algún momento de la vida hemos tenido miedo. Y hemos pasado por situaciones que a uno lo ponen que hasta si no puede ni dormir. Y es uno con un miedo que uno no sabe ni qué va a pasar. Pero no vamos muy lejos, Tavo. Yo creo que el planeta entero, este globo terráqueo, con el COVID tuvo miedo. Total. ¿A qué le tenías miedo, Gustavo? A la muerte. Total, yo le tenía miedo A a ser terminar. contaminado por algo, por algo. Algo que no veía, que no sabía qué era, Ujú. pero era un miedo. Era tan el miedo que yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba en Colombia con la pandemia y las calles eran desoladas, parecían lo que uno veía en películas, que no se veía una ciudad sin un alma, y así lo vio uno, pero era el miedo de la gente de no contagiarse. Y que era algo real y que causaba tan real era que causaba tanta incertidumbre en las personas que si le tocaba en el momento cómo iba a ser nuestra posición, en el momento cómo iba a ser nuestra reacción. Y es que, bueno, se vale tener miedo, Claro, es un sentimiento, sí. o sea, se vale tener miedo. Lo que pasa es que en lo que vamos a ahondar hoy es en qué es lo que nosotros tenemos miedo, o sea, a qué miedo nos aferramos. Está bien tener miedo, bueno, yo voy pasando por una parte y veo un montón de gente armada, Ujú. con pistolas y todo, y consumiendo drogas, yo voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque pueden atacarme, me pueden robar, qué sé yo. Ujú. Eso es válido. Claro. Pero hay otros miedos que no sabemos por qué lo tenemos, porque están en nuestra mente. Ujú.
¿y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si me deja mi esposa? ¿Si me deja mi esposo? ¿Y si mi hijo lo matan? ¿Y si o sea, una cantidad de miedos que a veces esos miedos como que hacen, es como si fueran, como si la maquinaria estuviera funcionando y llegan los miedos y se quedan ahí, o sea, como que se estanca uno, esa es la palabra. Y eso es lo que el miedo genera en muchos de nosotros, o sea, el miedo genera una parálisis, pero no solo una parálisis de quedarme quieto, sino una parálisis de que ya no avanzo, Sí. porque el miedo hace eso, el miedo estanca, y el enemigo es astuto. El enemigo es muy astuto, el enemigo siempre va a generar eso, el miedo, y siempre te va a traer a colación el miedo. Entonces tenemos muchas clases de miedo que vamos a ver ahorita, pero antes de ver eso vamos a irnos al versículo base de esto, que nos muestra cómo los que anduvieron con Jesús, es que por eso lo quisimos traer ese versículo, esa parte del Evangelio de Mateo, porque los apóstoles que estaban con Jesús al lado, que era Jesucristo, era Dios hecho hombre, ahí estaba, tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo. Y vamos a ver lo que pasó, y ahí con eso vamos a ahondar un poco en el tema. Entonces está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, el versículo del 21 al 27, y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, o sea, entrando Jesús en la barca. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Él estaba tranquilo. Él estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a andar en este tema, Tao. Entonces, el Señor Jesús estaba tranquilo. Él no tenía miedo. Podrán decir ustedes: sí, pero es que era Dios. Porque era Dios. Pero él duerme, ellos van y lo despiertan. El Señor hubiera dicho: sí, yo aquí demuestro lo que soy, quieto ahí, mar, aquíétate y tranquilo, ya se acabó. Y él hubiera sacado así su pechito y todo. Pero él no dice eso, primero él dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? O sea, que lo está demostrando que el temor, el miedo, es ir perdiendo la fe. Sí. Porque cuando tenemos miedo, perdemos la fe. No está ahí, no lo digo yo, lo dice el Señor. Exacto. ¿Es así o no es así? Eso sí, es lo que nos muestra. Y es la razón por la cual cuando Jesús, en este escenario que se presenta, Jesús con los mismos discípulos y los mismos apóstoles, y sabemos en el lugar donde estaba, en un mar, sabemos que para ellos no era algo extrañable, porque la mayoría de ellos, los discípulos, eran pescadores. Total. Y ya tenían tiempo, ya sabían qué es lo que se presentaba, cuál era el riesgo que podían acarrear en sus vidas. Mas sin embargo se vuelve a presentar una gran tormenta que dice que bueno, pues la barca a punto de hundirse por el viento y las olas que sentían que se iba a se voltear sentían. eso. Y aquí vemos una de las grandes enseñanzas que quizás tanto para los discípulos Jesús da a hacerle conocer, como también para nosotros, cuando Él le dice hombres de poca fe. Entonces podemos preguntarnos qué tiene la fe, qué tiene que ver la fe con el miedo, con el temor. Cuando la misma Escritura dice, claro, o sea, ¿qué es nuestra fe? Es creer, es depositar una confianza en algo, ¿verdad? Que aún en este momento no se ve. Es creerle. Y cuando Dios en ese momento, Jesús en ese momento le está diciendo que acaso no saben que si ustedes están depositando mi confianza en mí, que estoy con ustedes presencialmente, ¿por qué no actúan? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no confían? Y una de las razones por la cual Dios quería dar a conocer era que en el momento que quizás ellos no estuvieron con Jesús,
Ellos pudieron haber reaccionado, ellos actuaban de una manera, pero quizás ahora cuando están con Jesús, ellos acuden al Maestro, acuden a Jesús diciendo, epa, ¿por qué no haces algo? Entonces, aquí nos enseña un principio importante, que en el miedo, en el temor, muchas veces nosotros no vamos a conseguir o no vamos a ver que estamos solos, que estamos abandonados. Pero donde Dios quiere que nosotros actuemos, Freddy, es que acudamos a Él. Total. Acudamos a Él. Aún con nuestros temores, aún con nuestros miedos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir entrar en una confianza plena. Y más adelante vamos a ver en el desarrollo de estos versículos, vamos a ver cómo es lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto. Yo digo que, Tao, cuando el Señor les dice hombres de poca fe, o sea, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Él no lo dijo para que sintieran que Él estaba ahí. No, o que ustedes por qué tienen miedo si yo estoy aquí. Él no lo dijo así. Porque en otra parte de la Biblia dice que mayores son las cosas que nosotros vamos a hacer. Amén. Cuando el Señor no estaba, Él nos dejó ese legado. Claro. Entonces, y Él ya se lo había dicho también a los discípulos que lo podían hacer. Entonces, Él se refería a eso. O sea, si tienen miedo, invoquen la fe que tienen. ¿En quién la tienen? Confíen en mí, que yo estoy con ustedes. Claro. Pero entonces, trayéndolo a la actualidad, al hoy, la gente hoy en día, el temor se lo está comiendo, Tao. Uno habla con gente, y no solo gente que conoce el Evangelio. Sí. Gente que conoce el Evangelio tiene miedos, muchos miedos. Yo a veces escucho gente como conmigo y yo, ¿y dónde está la fe? No, pero es que, o sea, el miedo en mucha gente se resuelve con lo que ellos creen que pueden hacer. Es otro factor negativo totalmente que... Es que yo tengo miedo a la soledad, a no tener una casa. Pero entonces yo voy a conseguir la casa. Yo no me puedo quedar pagando renta, tengo miedo a no tener una casa y de pronto me enfermo y entonces empiezan una cantidad de cosas a atacar. Añadirse también a esa cola. Y eso le suma fuera de lo que ya está viviendo. Entonces uno en ese momento, o las personas en ese momento, lo que recurren es a buscar una solución por vía propia. Y esto, lo que nos muestran los apóstoles en ese momento, ellos qué iban a hacer en ese momento, ellos buscaron la más fácil, buscar al Señor. Claro. Hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jesús. ¿Cómo lo busca uno? En oración. En oración. En oración. Las cosas se ponen muy difíciles. Nadie dijo que iban a ser fácil. Claro. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Dijo que iba a estar con nosotros, está con nosotros en la oración. Llega el miedo, vamos a la oración. Llega el miedo y me agobia es que hay tanta cantidad de miedos que vamos a ver ahorita y vamos a tocar. Pero es tan bella la Biblia, la palabra de Dios es tan bonita, Tao, que para cada miedo que hay, como vamos a ver ahorita, vamos a ver un versículo que nos dice. Sí. O sea, para cada miedo que se te presente por X o Y cosa, la Biblia te da un versículo para que una respuesta al momento, claro, es así. Ahí es donde es importante no solo que nosotros llevemos el mensaje que nosotros llevemos para ustedes, es importante que ustedes tengan esa intimidad, esa conexión, esa conexión con Jesús. La conexión no es solo ver un programa de 1 hora los domingos, no, la conexión es todos los días, a toda hora y en todo momento con el Señor. Amén. Y eso va a ayudar a que el miedo mengue y Él crezca, que eso es lo que buscamos con esto. Es que es lo que se quiere, ¿verdad? Y es lo que el mismo Jesús quiere que nosotros como hijos de Él, ¿verdad? Como su presencia comience a desarrollar en nosotros esa confianza. De hecho, va a estar y va a venir esas circunstancias que nos van a infundir peligro, temor, miedo, zozobra, pero es ahí donde nosotros, como dice la misma Escritura, o sea, depositar nuestra fe, depositar nuestra confianza, acudir a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando inmediatamente viene o el miedo quiere sacudir nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro cuerpo aún, por una noticia que estamos recibiendo en el momento, o por un peligro que estamos en el momento, es ahí donde entonces, detengámonos y acudamos inmediatamente, que es lo primero que debemos hacer. Antes de que el miedo comience, ¿verdad?,
hacer mella en uno. Total. Una metástasis comienza a Arraigarse invadir por todo el cuerpo, que nos va a paralizar totalmente. Y se ve en todo. O sea, cuando el miedo llega a uno, usted lo siente. No duerme, no come, le tiemblan las manos, nada le sale, no rinde en el trabajo, si estudia no rinde en el estudio, está de mal genio. Total. O sea, el miedo llega, se arraiga y cambia la personalidad Total. de uno. Cambia. Ujú. Se le puede hablar nada porque está irritado. El miedo es algo serio. Sí. Y es algo que vuelvo y le digo, como lo decías vos ahorita, Tavo, todos los días nos pasa. Todos los días nos pasa. Y no porque el miedo se presente físicamente, sino porque está en la mente. Ujú. La gran mayoría de veces el miedo se nos infunda aquí. Sí. Y de ahí no lo sacamos. Ujú. Hay gente que se queda viviendo en eso. Y que viene a representar, o sea, como un enemigo prácticamente. O sea, lo podemos ver, Freddy, yo digo, ahorita hablando, que estamos compartiendo, podemos ver el miedo entonces como un como un amigo o también como un enemigo. O sea, viene siendo un enemigo cuando verdaderamente viene a distorsionar, a desbaratar, que prácticamente, como decías tú, pues, nos encierra totalmente y no va a haber manera cómo reaccionar. No se le va a encontrar orilla a esa persona cuando realmente permite que el miedo lo gobierne, exacto, esa es la palabra, que gobierne. Pero también viene a ser un factor positivo cuando sabemos que ya el miedo que está, no le vamos a permitir que Él gobierne nuestra vida, sino que el mismo Dios va a gobernar nuestras vidas. Y ahí donde entonces nosotros vamos a decir, bueno, pues Dios a nosotros y vamos a... Más adelante vamos a mirar. Sí. Ahí uno puede tener miedo de las cosas que le sucedan, pero también uno puede tener miedo, que es un miedo, como decías, Ortica válido. Bueno, yo estoy acá. Freddy, vamos para tal parte, pues, hoy sábado, vámonos para tal parte. ¿Qué tal? Que la rumbita, que esto, hay droga y todo, y sexo y todo. No, qué miedo, mano. Yo sí corro, mano. Va usted solito. O sea, es un miedo que ya no es un miedo, sino que lo que hablábamos antes, que era el temor a Dios, y ese temor de no, que ya es muy distinto al miedo. O sea, el miedo es el que cuando me posee y me gobierna, me cambia totalmente. Destruye. El temor me protege. ¿Qué es eso? El temor me protege. El temor a hacer las cosas malas me protege. El miedo a cosas que ni siquiera han pasado, reales o irreales que están ahí. Ese miedo me está dañando. Y hay gente que se la pasa con ese miedo. Ay, no, y si eso no se da. Ay, sí, pero que estás pensando en lo que no ha pasado. Que todavía no ha pasado. No, y es que a mí me pasó hace 20 años. Si estás pensando en miedo en lo que te pasó. Claro. Es que yo no voy por esa carretera porque hace 30 años cayó una piedra y ahí le cayó un carro y de pronto vuelve a caer a piedra. No, estamos pintando un escenario que verdaderamente, y eso es lo que es el factor que muchas veces sucedió a otras personas, entonces imaginariamente pensamos que no, también igualito nos va a afectar. No vamos muy lejos. Y el que habla se lo va a decir y me va a confesar, Tavo, porque yo te voy a decir la verdad. Durante todos estos días, y vos sos testigo, que hemos escuchado y nos han pedido oración por mucha gente que tiene cáncer, ¿verdad? Y hay momentos que yo no voy a mentir, hasta el dolor de la espalda que me coge, como sabes cuál es. Y yo te hace poco de cáncer escuchando y diciendo, ¿será que es que tengo cáncer? Y yo, diablo asqueroso. Sí, en el nombre de Dios, pero son miedos que es lo que te digo, Tavo, pero es que esa que le da cabida a uno. Entonces uno escuchar como tantas cosas, como que se llena de pánico y uno como que no, y entonces empieza uno a leer y no, es que da dolor así, yo tengo ese dolor, no, y ay no, entonces yo estoy así, ya uno, y es ese miedo que uno dice, ya que ahora, y cuando uno menos piensa, yo qué estoy pensando, claro, yo por qué le di cabida a eso, sí. Pero vea que es cosas así como tan simples, por eso la información que uno recibe a veces, es la palabra, esa información que le llega a uno, si uno no la sabe interpretar, se le puede convertir en un miedo a uno. Total. Se le puede convertir en un miedo a uno y uno ahí, vaya pues, yo les digo la verdad, yo soy sincero, me ha pasado y yo, te diablo mentiroso poniéndome a pensar, no, porque donde me quede pensando eso ahí me queda, no se queda uno. Y entonces empezamos a crearnos en ese, o sea, a vivir. Esa es la palabra. Y acomodarnos nosotros a ese factor que realmente no es de nosotros. No, es que vuelvo y le digo, la mente cuando el miedo se apodera de uno, entonces uno piensa, listo, y, ay no, yo lo
lo que tengo es esto. No digamos cáncer, no pongamos otra enfermedad, no, lo que me está dando es un, ay no, esto es como un infarto lo que me está dando, ay, empieza, y ese dolor acá y la mano no la siento, y es la izquierda precisamente. Y empieza uno y es esta, ay no, ya me va a dar, y entonces empieza uno, ay, apenas llegué al hospital y el médico que me va a poner acá, y uno ahí cuando al ratico, lo único que tenía era tomar agua y le quito y ya se acabó. Sí, vale. Pero usted hizo todo, en ese momento del miedo, hizo todo un plano de lo que usted iba a vivir, de dónde iba a terminar, hasta quizás en ocasiones la gente piensa hasta cómo lo van a enterrar. Eso vale. Pero es por ese miedo, entonces ahí es donde no tenemos que caer. Y hay mucha gente que vive esa constante, con todo lo que se ve a diario en el mundo, la gente vive Quiere esto. estar, exacto. Y van a seguir estando, pero hay que confiar en él. Entonces vamos a ver varios tipos de miedo. Entre esos miedos, Tavo, está miedo a la gente. ¿Cómo así que miedo a la gente? Sí, voy a leerle acá un poquitico. Se tiene miedo a la mirada, a la opinión de los demás, miedo a ser rechazado por tus familiares, miedos a la autoridad, miedo a la inferioridad, miedo a la confrontación e incluso miedo al fracaso. Cuando esto no suceda, enseguida les vamos a decir qué palabra de Dios nos da, pero nos dice miedo a eso, miedo a la mirada, Sí. miedo a la frustración. A la intimidación, o sea, nos sentimos intimidados. Eso es tenerle miedo a la gente. Claro. Eso es tenerle miedo a la gente. A veces uno dice, no, que yo no le tengo miedo a la gente. Yo le tengo miedo al que anda armado, no siempre. No siempre. A veces tenemos miedo. Me mira Octavo. Sí. No, que me están mirando a mí así. Que se está ¿Qué está creando. diciendo a mí? La gente yo empiezo, ¿será que es que este Tavo me va a hacer algo malo? Yo creo que este Tavo como... Y usted empieza la mente a volarle. Y Tavo lo único que estaba diciendo era que usted bendiga, hombre, ya. Y usted pensando que ya Tavo le iba, mejor dicho, ya llegó por todo. Va a terminar conmigo ya. Y hay gente que es así, Tavo. Total. Hay gente que cuando ve a la gente, ¿y qué me miras? ¿Vos que me estás mirando a mí? ¿O qué? Y es como, ¿y qué vino a hacer? Nada, a ver, ¿cómo con eso? Pero son miedos que la gente está cargando, Tavo. Es un miedo que la gente no los deja vivir. Temores psicológicos que verdaderamente te Que ocasionan. Miedo a la confrontación. Entonces, yo no sé si a vos te pasaba, pero a mí me pasó muchas veces que yo fui el que les habla fue cosa seria y mi papá puede dar fe. Cuando uno estaba más pequeño, Tavo, ese miedo a la confrontación, que es normal en los niños, porque cuando uno hace un daño o algo, uno... que está esperando la reacción. Usted pudo haber hecho alguna cosa a miles de kilómetros de su casa. Usted llega a su casa y usted piensa que su papá ya sabe, y llega su papá y lo ve. Ahí viene a decirme, ahí viene. Es ese miedo de esos niños pequeñitos que es válido en ellos porque hicieron algo, pero no hoy en día. Freddy, necesito hablar con vos. ¿Yo qué hice? ¿Vos no te ha pasado? ¿Y yo qué hice? Yo no hice nada. ¿Y por qué? ¿Yo qué hice? Y entonces le entra ese miedo. Total. Cuando lo único que te iban a decir, no, te felicito por ahí. Y usted ya estaba pensando en qué hizo. Y es más, lo peor, y eso que yo sé que a ustedes les pasa. Alguien los llamó, fulano, Freddy, necesito hablar con vos. Pero mañana, vaya a ver si usted duerme. No, vaya, y yo qué hice. Pero adelántame, ¿cuál es la conversación? No, mañana hablamos. No, y usted, Dios mío, y si es el jefe de la empresa, peor, me va a echar. Wow. Y si es la mujer, ay Dios, yo qué hice, a quién vi, yo qué miré. Si es el pastor de la iglesia, Dios mío, yo dónde andaba metido. Y usted empieza a crearse y ese miedo no lo deja dormir. Para nada. Tavo, no lo deja dormir a uno. O usted, dígame qué mentira. Yo creo que está riendo allá porque a todos les ha pasado. Claro que sí. Cuando eso pasa, uno, y cuando al otro día va a ver, no, Freddy, lo que pasa es que mira, tenía este inconveniente. Sí. Y usted no durmió por algo que usted se imaginó. Cuando pasa, usted ya le quita como el dolor de cabeza, como que, ay, era eso. Y descansa la presión, todo, alteraciones. Eso es porque no tenemos esa fe. Esa confianza. ¿Y qué es esa fe? Suena en broma lo que estamos haciendo y lo hacemos muy jocosamente. Pero los queremos llevar es a eso, a que tenemos que poner la confianza en el Señor. Así es. Por muy gigante que quizás no estamos imaginando, porque recordemos que es algo que no podamos estar imaginando y que quizás a lo mejor podría ser real o irreal. O sea, todo depende cómo nosotros, si lo recibimos está bien, lo estamos recibiendo, lo vamos a asumir, pero cómo nosotros le vamos a permitir que eso crezca o sea de una magnitud de un volcán que va, para ocasionar tanto daño y tanto desastre. Y normalmente, Tavo, es cosas que no ocurren, porque cuando uno comete algo, es otra cosa. Un ejemplo, me llama Ricky, hermano Freddy, yo necesito hablar con usted seriamente, pero resulta que yo miro y yo
2 horas antes, fui a caer un computador de la rabia, ya sé Ricky de qué me habla, entonces yo estoy tranquilo. Ok. Porque ya sé Estás Ricky de qué asumiendo. me va a decir. Ujú. O sea, entonces cuando alguien me dice y yo sé que no debo nada, me coge miedo aún sabiendo que no tengo nada que deber. ¿Qué eso? Entonces, cuando uno cometió alguna cosa, uno sabe, está tranquilo, nada, me van a decir de eso, yo le explico qué fue lo que pasó y ya. Ujú. Y usted está tranquilo y no tiene miedo de nada. Pero el miedo se infunda por cosas que no ocurren. Por cosas que no ocurren. Imagínate, una sola palabra que eso, donde eso repercute en la vida del ser humano y de las personas. Así es. Un diagnóstico, una persona, como es lo que estamos hablando, o sea, miedo a una persona, miedo a un padre, temor, uno sabe, A un familiar, a cualquier persona. cualquiera que está allí. Ese es miedo a la gente. Por eso decíamos que el miedo a la gente. Entonces, la Biblia, Tao, nos dice en Isaías, ¿qué nos dice ahí? En Isaías capítulo 51. Versículo 7 dice, escúchame, vosotros que conocéis lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón. 2 puntos hace. No temáis el reproche de los hombres, ni os desalentéis por sus insultos. ¿Vale lo que me está diciendo la palabra? No temamos por el reproche de los hombres. O sea que va a haber momentos en que vamos a ser reprochados, que vamos a ser aislados, que vamos a ser señalados, que vamos a ser criticados. Entonces, dice la misma escritura, no temamos. Usted no tiene por qué temer por los demás. Usted no Y tiene... no nos desalentemos. Que eso es lo otro. Es que eso es lo otro. Usted puede ver una persona Y no. bien y eficiente en el trabajo. Y Le llega, dicen algo, sea mínimo, le entra un miedo, yo no soy tan bueno, y empieza un desaliento, Total. un desánimo, y usted ve que, ¿y esta persona qué le pasó? O sea, es ese miedo a la una confrontación, reflexión. es ese miedo a que se vean confrontados, Ujú. el miedo a que les digan algo. Y eso pasa, póngalo en tema de empresa, póngalo en tema de relación matrimonial, de Ujú. noviazgos, de padres, de Padre, todo. Exacto. De todo. Y usted dice, mira, ¿qué les pasó esto? O sea, que a este no le puede decir nada, pues Ujú. una cosita mínima. Pero es ese miedo, ¿no? Ese miedo a la gente. Pero la palabra de Dios, les decíamos ahorita que por cada miedo que vamos a hablar, la palabra nos dice y nos deja algo para estudiarlo y para cogerlo. Amén. Entonces por ejemplo, cuando tenga miedo a eso, Isaías nos dice eso. Isaías 51, versículo 7 nos dice eso. No temas, No temas. ni te desalientes. No temas a los hombres. No temas a los hombres. Usted hágale tranquilo. Que todo va a pasar. Amén. Todo va a pasar. Eso no. Hay otro miedo. ¿Qué es eso? Miedo al fracaso. Si tienes miedo de volver a caer en tus pecados o tentaciones. Si tienes miedo de no casarte nunca. O por el contrario, de vivir una crisis matrimonial y divorciarte. O si tienes miedo de que tus hijos no tengan éxito. Si tienes miedo de fracasar profesionalmente. Si tienes miedo de decepcionar a tus padres. Miedo al fracaso. Fracaso. Miedo al fracaso. O sea, miedo si no me caso. Y miedo si me caso y entro en crisis. Miedo si mis hijos no alcanzan Ujú. lo que yo quiero. Y donde este sea como yo. Donde sufra como yo. Donde vuelva como yo. Miedo, miedo, miedo. Uno lo camuflajea con preocupación, Sí, con que no es que yo me preocupo por ellos. Es miedo. total, Porque si uno está confiado en el Señor, descanse en Él. claro. Y que eso ha sido quizás también como un eslabón o un patrón de conducta, porque eso viene tan arraizado de generación a generación que eso se transmite. O sea, somos un ente transmisor. Exactamente. Yo he ¿Ves? escuchado siempre, Tavo, no sé si también te ha pasado a vos, que me imagino que sí, que dicen hay que romper con todas estas raíces que vienen de la familia desde atrás. Ujú. Y sí, hay que romperlas. Corromperlo. Hay que romperlo porque es que eso le transmite, no, es que usted va a ser así porque su mamá era así, y su mamá es así porque su abuelo era así, y su abuelo era así porque su tatarabuelo era así, y así, y así, y así. Llega un momento en que no hay que cortar todo eso. Y algo que parece tan insignificante, Freddy, que ahorita llega a mi mente, y es cuántas veces nosotros como padres o en el núcleo familiar, que eso es un factor tan negativo, que eso quizás en el momento queremos buscar algo, por ejemplo, algo tan sencillo.
no quieres comer el niño. Si no comes, te va a salir el bicho. Sí. Voy a llamar a tal persona porque ahí está. Entonces, queremos infundir en ese niño un aliento para que perciba o reciba un alimento y algo, y entonces no sabemos el daño que le estamos ocasionando. ¿Por qué? Porque estamos encerrando en su mente, en su reacción, una inseguridad, porque eso es lo que hace el miedo. Eso cuando nosotros entonces influimos sobre esos niños, o sea, lo estamos encerrando sobre una persona, le estamos trayendo a una persona que miedo, entonces no voy a comer para que no me la traiga, o voy a hacer, o voy a caminar, o voy a actuar para que no me salga lo que realmente me están diciendo. Sí, que entonces igualmente puede ser en el fracaso. Entonces el fracaso que hemos estado hablando, de este factor que se está tocando ahorita, lo vemos normalmente muchas veces que, bueno, pues no me voy a casar, no me voy a enamorar, porque si esto es lo que están viviendo, entonces traemos como esa cadena del pasado, con ese espejo que hemos estado viendo. No, más bien no, me quedo así. Sí. No, yo para qué me voy a casar si voy a vivir como mi mamá, que la dejó el marido y se crió sola, o para verlos peleando, para yo estar peleando igual. Entonces nos creamos unas cosas que no existen. Volvemos a lo mismo, el miedo son cosas, nos da miedo muchas cosas que no existen. Usted no le tiene miedo a una persona, si su mamá se muere, su papá se muere, usted no le tiene miedo al que está muerto. Claro. Usted le tiene miedo cuando está vivo a morirse. Pero al acto como tal uno ya no le tiene miedo. Nada. Entonces uno le tiene miedo a cosas que no existen. Ese es el miedo de nosotros. O sea, porque si cuando llega el cáncer, yo estoy en Cristo, y es tu voluntad, Señor, de que me das tengo la fe, el Señor te sana. Amén. Pero si también es la hora que el Señor te tiene que llevar, también te tiene que llevar. Porque aquí nadie nacimos para ser eternos. Entonces, pero esas cosas cuando llegan usted las asume sin miedo. Pero cuando no llegan, sino que llegan a tu mente, estás planificando un miedo en algo que no existe. O le decía ahorita, por otra recalco, cuando Gustavo dijo, todos los días nos pasa. Nos pasa. Todos los días nos pasa por la cabeza algo que nos dé miedo. Algo. Todos los días, todos los días. Vamos a quedar sin trabajo. Sí. Mañana salga a trabajo, donde largue la guaritica y nieve. Y para manejar así en el frío. Y donde me saca un carro. Y no, después. Y si sale algo. Y si entrando. Y si no me llaman. Eso. O sea, miedos. Mínimos, pero miedos. Claro. Que estancan. Total. Pero entonces, aquí cuando dice miedo al fracaso, la palabra del Señor nos dice, en el mismo libro de Isaías, capítulo 41, versos del 10 al 13, nos dice, así que no teman, porque yo estoy contigo. Oiga pues, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Amén. Pare de contar. ¿Tiene miedo al fracaso? El día que usted sienta esos miedos que acabamos de nombrar ahí, anótelo por ahí. Isaías 41, versículos del 10 al 13. Ahí el Señor claramente le está diciendo. Y lo último le dice, no temas que yo te ayudaré. Amén. Cabo. La Biblia es bella, por eso les decía. A cada temor, él te manda una respuesta. Amén. Ni modo de decir, no, aquí no necesita usted psicólogo. No. Ahí está. Si usted tiene fe, por eso arrancamos con el versículo central que era en Mateo, cuando la tormenta del Señor les dice, hombres de poca fe. ¿Qué estamos diciendo ahí? Tengan fe. Entonces, si usted tiene fe, se pega a estas palabras. Y si usted se pega a estas palabras, venga lo que venga, no temas. Yo no temo porque yo sé que el Señor, mi Dios, me va a ayudar. Sí. Porque el Señor, mi Dios, está conmigo. Porque Él me acompaña, porque Él me fortalece. Pero si usted no tiene fe, cualquier cosa que llegue, le va a cargar ese miedo. Y entonces usted se va a pasar, ore por mí porque esto está bien. Nosotros oramos. Podemos hacerlo. Nosotros oramos. Pero es que la oración de nosotros, sin la fe suya, nada sirve. De nada sirve. Eso sí, literalmente, Tavo. Claro. Yo puedo orar por un enfermo, pues el enfermo cree que se va a morir, se muere. Porque es que la oración de nosotros, sin la fe de él, no sirve. Eso es una ecuación que tiene que encajar. Tenemos que tener fe para poder que la oración haga efecto.
Entonces, ahí es donde decíamos, el Señor, hombre de poca fe, si usted tiene fe, esto se va a ver reflejado en su vida. Sí, y que es un factor que va a estar ahí, que tanto usted como nosotros que estamos aquí, eso va a estar. Pero ahí es donde Dios dice, o sea, cómo nosotros vamos a enfrentarlo, que es donde nosotros queremos, o sea, es donde la palabra, el mismo Dios quiere. Aún estando con los discípulos cuando estaba esa tormenta, aún en Isaías cuando nos dice, el mismo Dios a cada momento, a cada instante. Y hay un versículo, se dice que hay un versículo de no temer, diario. Hay 365 veces dice la Biblia. Donde temas. No temas. Una por día. No temas. Y ese temor entonces es un factor que siempre va a estar allí como algo que va a estar molestándonos. ¿Con qué intención? Muchas veces Dios hasta lo provoca con la intención de que nosotros no nos quedamos autosuficientes. Porque ese temor o ese miedo en el cual verdaderamente nos sentimos nosotros seguros. Aún viene a mi memoria que cuando viene a paralizarnos, porque quizás comienza por algo, con esa palabra. Pero quizás entonces esa palabra, si nosotros no sabemos cómo enfrentarla o cómo solucionar en el momento, entonces se va volviendo como cada día una bola de fuego. Entonces cuando viene algo que quizás es menos insignificante que una palabra, que una mirada, que un gesto, ¿verdad? O que una petición o que una solicitud, dice no derrumbamos. Y aquí nos vamos a derrumbar. No, Dios nos da las herramientas y en su palabra está la herramienta. Es muy lo que decías ahorita, una palabra que quizás no sea ni con nosotros. Por ejemplo, uno va y antes escucha una conversación, está Ricky y vos hablando y yo paso, no los conozco. No, y ese, vea, le dio un dolor de cabeza y se murió. Y usted fue nada más pasó por ahí. Y usted ni era con usted, y lo escucho y yo con este dolor que tengo de cabeza, me voy a morir. También. Ya, imagínese. O sea, cosas así, lo que vos decías, se vuelve tan bola de juego que cualquier cosita así de simple y usted ya la toma como que ya me voy a morir. Pues no es que ellos dos están diciendo que le dio dolor de cabeza y vea un dolor de cabeza, lo mato. Hombre, por Dios, ahí es donde uno no tiene que dar la entrada a eso. Para nada, igual, o sea, nosotros le decimos ¿por qué? Porque no estamos exentos y más nosotros estando aquí primero, alejados de nuestra familia, distanciados de nuestra tierra. No, aquí sí pega. Que si nosotros le damos entrada a ese temor de incertidumbre, de que bueno, te vas a morir, de que estás solo, de que estás abandonado, de que nadie te acompaña, de que nadie va a estar allí. De que aquí no es como en los países de nosotros, que uno puede ir al médico de la esquina y que lo conoce a uno. Acá no, acá uno más difícil. Donde uno le dé cabida a eso aquí, se muere rapidito. Lo sacan a uno. Y una de las cosas que muchas veces entonces oramos, Señor, aquí no, que sea en nuestra tierra. Señor, no prolongan. Yo. Aquí no, Señor. Aquí no puede ser. Sí, yo lo he hecho, se los confieso. Igualito. Estamos hablando para sincerarnos. Sí. Entonces yo sí les confieso que yo lo he hecho, Señor, aquí no. En Colombia. En Colombia, Dios, que esté con mi familia, que esté con mis seres queridos. Pero imagínate yo aquí más. No. Ay, entonces, no. Igual le pasa, quizás a lo mejor usted en el espacio donde está y que puede reírse y se puede entristecer, pero recordemos algo de que Dios está con nosotros, Siempre. Dios está con usted, indiferentemente donde se encuentre, en el país, en el lugar, en el espacio, aún en el hospital, aún en la cárcel, aún en la calle que anda divagando y anda para allí y para acá, pero Dios está allí porque tú, si le permites que Él sea el dueño de nuestras vidas, el gobernador de nuestras vidas, el que tome el control, el timón de nuestras barcas, entonces Él va a decir, yo tengo el control. Y que hay una palabra tan bella y tan hermosa que Dios nos está diciendo, yo tengo el control. A pesar del diagnóstico, a pesar de ese miedo que tú estás sintiendo, recuerda, o sea, es importante que nosotros nos confrontemos. Viene esa palabra, o sea, confrontar, decir, hey, Dios tiene el control sobre mí. Sí, uno con uno mismo, despertar, pues, a ver, es que mírate a un espejo, es que no sos vos, no, exacto. no es el entorno, es Dios el que tiene el control. Es Él el que tiene el control, y es Él el que te tiene a donde estás. Así es. Vos no has vivido tantos años por vos, es porque a Dios le ha placido que vos vivas. Así es. Y a Él no se le mocharon las manos, Dios todavía sigue ahí. Sigue siendo Dios. Pero
Pero creemos en Dios y tenemos fe cuando nos levanta de una cama y ya. Pero pensamos que Dios solo hizo ese milagro y ya no hace más. Dios es de momento, temporal. No, Dios no es temporal. Dios Dios es para siempre. Él lo Él dice. permanece, aún siendo infiel, dice la misma Escritura. Él permanece fiel. Y esa es la confianza que Dios quiere que tú y yo mantengamos y tengamos. Pase lo que pase. La misma Escritura dice, pase lo que pase, suceda lo que suceda, aún sea la situación más difícil que podamos estar viviendo o atravesando en estos momentos, que se avecina, porque muchas veces, como decíamos también, vienen tiempos difíciles. Sí. Pero ¿en qué momento realmente? Porque vendrán los vientos. Entonces, si estamos edificando nuestra casa, si estamos edificando nuestra fe, si estamos manteniendo nuestra posición de fe y de confianza en el Cristo de gloria, en la piedra angular, en ese fundamento que es sólido, que dice aun cuando soplan los vientos, no se va a derribar la casa. ¿Por qué? Porque esa casa está sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Quién es nuestra confianza? Jesucristo. ¿Quién es el autor y el consumador de nuestra fe? Jesucristo. Así que vamos a levantarnos y a decir, vamos a confrontar ese miedo, vamos a confrontar ese enemigo llamado miedo. Circunstancias que se avecinan, pensamientos que están allí, vamos, enfréntalo y decir, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque no temeré. Y la misma Escritura dice, ahí aquí donde yo voy a decir, en Cristo Jesús, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. O sea, una fortaleza es una seguridad, es un respaldo que va a estar a nuestro alrededor, que van a estar las saetas, que van a estar los dardos, que van a venir los malos pensamientos, sí. Pero es ahí donde tú y yo vamos a decirle no. Sí. Aquí la fortaleza que yo tengo es una fortaleza de firmeza, de confianza, de seguridad. Que vendrán los vientos, sí, Freddy. Sí. Que vendrán los pensamientos, sí, Freddy. Que vendrán las malas caras, sí, Freddy. Que vendrán los malos momentos, sí. Pero es ahí donde yo voy a decir, el que tiene el control sobre mi vida, sobre la vida de Freddy, sobre la vida de Ricky, sobre la vida nuestra, sobre tu vida, di conmigo, se llama Dios, Jesucristo. Y eso es lo importante. Amén. Vamos a mirar otro miedo. Miedo a los acontecimientos. Entonces dice, miedo al conflicto o a recibir malas noticias. ¿O tienes miedo a los tiempos difíciles de que un miembro de tu familia resulte herido o muerto? ¿Tienes miedo a que la situación financiera empeore o ocurra lo peor? Miedo al acontecimiento, lo que estábamos hablando ahorita. Sí. Y cuando ese miedo al acontecimiento llega, entonces el Salmo 112, en los versículos 6, 7 y 8, nos dice, por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna, será el justo, no tendrás temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. Amén. Asegurado está su corazón. Usted sabe qué es estar asegurado. Es como cuando usted le compra un seguro a un carro, está asegurado. Exacto. Que si se choca, le van a responder. Lo mismo. Pero en este caso está asegurado al Señor Jesús. Amén, amén. Usted, su corazón está asegurado a Él. Mientras su corazón esté asegurado a Él, la garantía que usted tiene, garantía. Usted compró un televisor y si le daña hay garantía y le ponen otro nuevo, ¿sí o no? La garantía que usted tiene es que el que hizo los cielos y la tierra, nuestro Padre eterno, está con nosotros. Amén. Como decía Gustavo ahorita, no temeré. Me acuesto a dormir como Jesucristo, tranquilo. Él no me preocupó por el agua. Así es. Él sabía que nos iba a morir. ¿Para qué se iba a preocupar por algo que no iba a suceder? O sea, Jesucristo nos dio el ejemplo ahí. Él no se preocupó porque nada, él sabía que no iba a suceder nada. Y no porque él fuera, él sabía que no iba a suceder. ¿No? Él no se desgastaba pensando en cosas que no sucedían. Claro. El Señor Jesús no se desgastaba en eso. Pero nosotros sí nos desgastamos en eso. Sí. Nosotros nos pasamos gran parte de nuestra vida desgastándonos pensando en lo que no va a suceder. Y ese pensar en lo que no va a suceder hace que nos acarree todo este miedo. Y por último, Tavo, el otro miedo, a nuestro pasado. El miedo a nuestro pasado. ¿Te persigue tu pasado? ¿Tienes miedo de confesar pecados pasados? ¿Tienes miedo de avergonzarte de tu pasado? ¿O de que este te impida
la obra de Dios te impida la obra de Dios en tu vida? ¿O tienes miedo que Dios te castigue por lo que hiciste hace algunos años? Miedo al pasado. Si yo le tuviera miedo al pasado, me tenía que volver chicharrón ya. No estuvieses No, aquí. que iba a tener. Para nada. Si yo pasado es lo que tengo y no bonito. Sí. Entonces, si yo le tuviera miedo al pasado, no estuviera. Si yo me pudiera pensar, por lo malo que yo hice, Dios va a tener. No, yo tuviera un puesto en el infierno, ya asegurado. Ya lo tuviera, pero como es la gracia, como es su misericordia, como soy hijo del rey, como tengo fe en que Él me perdonó. O sea, viene ese proceso entonces de restauración, de transformación, de cambio. Por eso el pasado no me tiene que, así me lo vengan a refregar como me lo han refregado, es como me lo han refregado. Y vos quién te crees, y vos quién te crees, ahora quién sos, si vos eras esto, bien dicho. Era. Exacto. Porque hubo uno que murió en la cruz, amén, derramó su sangre y perdonó mis pecados. Ya quedaron colgados. Claro. Así que lo que usted me diga, como dice un amigo por ahí, aceite, para que se resbale, no importa. O sea, el que te venga a decir del pasado, a traerte cosas al pasado, si le das cabida a quedarte con él, ese miedo también te va a funcionar. Ese miedo también te perjudica. Claro. ¿Y qué dice Tavo la palabra ahí? El libro de Isaías. Capítulo 54. Capítulo 54, versículo 4. Un solo versículo dice, no temas, nuevamente la misma palabra, no temas, porque no serás avergonzado. No te turbes, porque no serás humillado. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. No tendrás más memoria. O sea, una de las cosas que Dios hace énfasis es que nosotros mismos no vamos a hacer memoria. Si alguien, porque un especialista para esto es el enemigo, de hacernos memoria y de traernos el pasado. Y usa también personas que están allí como unos factores también para atraernos, como decías tú hace rato, que tú eres esto en el pasado. Sí, era. Pero en el presente, en el futuro, ya Dios ha determinado un propósito, un camino, un objetivo, un plan. Y ese plan se establece aún indiferentemente el pasado que sea. Aún la misma Escritura dice, Dios no nos va a separar. O sea, el amor de Dios nunca va a dejar de ser, aún por el presente, por el pasado, por el futuro. Ningún principado, ninguna potestad, nada de las tinieblas, ni ese factor llamado miedo que hoy en día estamos tocando. Ninguna circunstancia familiar, ningún patrón de conducta que quizás te viene arrastrando y que está causando quizás una enfermedad, una causa que te está paralizando emocional, física, económicamente. Y recordemos esto, que nada de esto te va a separar. Esto Dios no lo permite muchas veces, porque eso Dios lo permite con un propósito. Pero ¿con qué propósito? De que esto que está sucediendo no es para alejarte, sino para acercarte más a Dios. Y que nuestra confianza no esté depositada en nuestra posición, en nuestra superioridad, en nuestros estudios, en nuestra lógica, no, está depositada en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y no era el último porque nos faltaba uno, y es un miedo también que veníamos hablando desde ahorita, miedo al futuro. ¿Qué nos espera? Si le tienes miedo al futuro, miedo a la soledad, a la desesperación, a la muerte, a la enfermedad, a la muerte de un ser querido, a perderte de algo. Pero el libro de Proverbios, para este miedo al futuro, en el capítulo 3, versículo 24 al 26, nos enseña lo siguiente. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo o tranquila. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Porque el Señor estará siempre, no un ratico, dice, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. El Señor estará siempre a tu lado. Amén. Proverbios, capítulo 3, versículos del 24 al 26, y termina diciendo, el Señor estará siempre a tu lado.
Dice, descansa, duerma tranquilo, Amén. no se preocupe, usted coma tranquilo, que Dios, el Señor, siempre, siempre, siempre Amén. estará con usted. Siempre. Nunca va a No dejar. un ratico. No. No, él nada más va a estar el domingo octavo cuando vas a la porque es iglesia. cuando- Cuando sí. vas a la iglesia octavo, ahí Es está. donde está. Pero el lunes tenés miedo que ya no está. No. El martes escondete bajo la cama porque de pronto. ¿Y qué El dice? miércoles en el closet porque de pronto de cae. El jueves vaya para otro lado que de pronto esa casa se cae. No, Sí. siempre. En donde estemos. Hay otro factor que también lo estamos haciendo como un Dios de... Que ahorita que tocas la iglesia, y no es que estamos diciendo con esto que no debemos congregarnos y asistir a las Ujú. iglesias, sino Sí, porque sí, muchas no veces estamos haciendo eso. te voy a la iglesia porque allí es donde encuentro a Dios, porque allí es donde está Dios. No, eso es algo factor tan desajustado porque Dios está con nosotros. Si lo hemos recibido, si le hemos dicho, Señor, entra en mi vida, estás en mi corazón, te acepto como Señor, como Dios de mi vida, Sí, el está Dios contigo. va a estar contigo, está contigo, ahí donde tú estés, aún es el hecho donde está, ahí va a estar Dios, ahí está Dios contigo. Siempre. Recuerda este texto que realmente es Sí, esa es la es saca. vital. Proverbios 3, 24 al 26. Cada que eso pase, y esa última parte, el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. O sea, ¿cuál es la trampa? Esa trampa de sentirte engañado, porque es que el miedo lo que no es engañado. eso. El enemigo es el único que pone trampas. Ujú. Pare de contar. El enemigo es el único que es tramposo. Él es tramposo. Sí. Él le quiso tentar al Señor y le ofreció 1000 cosas al Señor. Solo al Señor. Escrito está. Escrito está. Sí. Escrito está. Al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está. Entonces, si escrito está, y acá lo está diciendo, es escribirlo Ujú. acá dentro de usted, para que cada que pase eso, usted sepa a quién recurrir. Ujú. No va a ir a recurrir, Gustavo, sí tengo miedo. Sí. Antes de venir donde Gustavo, venir donde Freddy, venir donde cualquiera, Acudamos. donde él, porque él siempre está ahí. Él está atento, esperándote. Sí. Él está esperándote. Entonces, esos eran los 5 miedos que teníamos para hoy. Y vamos a terminar con un versículo octavo que habla mucho de eso. Y está en este es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Amén. No nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, no somos cobardes. El espíritu de nosotros es de valientes, Amén. de vencedores, de guerreros, porque Así sabemos es. quién es nuestro Padre. Amén. Entonces así tenemos que comportarnos, no andar por ahí como, Ujú. no, andamos que levantar vamos aquí para adelante, nuestro vamos. rostro. Vamos. Así la situación esté como esté, Difícil. vamos, Vamos. es que vamos para adelante, Claro. porque yo sé a quién le creo, y Dios no es hijo de hombre para mentir. Las promesas de Dios se cumplen cuando Amén. usted tiene fe en Él. Así es. Si usted no tiene fe en Él, olvídese que no se van a cumplir, no pida, porque si usted no tiene fe en lo que le está pidiendo al Señor, Él no se lo va a dar. Exacto. Usted tiene que tener fe. Pero la fe no se la vamos a dar ni Gustavo ni yo. La fe se la da el Señor a usted. Pero Claro. usted no la recibe, Claro. no la coge. Entonces, no venga a pedir. Entonces, ahí el Señor nos dio espíritu. Pero no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Buen programa también. Vos. Qué Era bendición. un tema Esperemos que cuando estábamos hablando que queríamos hablar, Tao me dice, Compartir. vamos a hablar del miedo. Y me pone a mirar y yo, no, pues que todos hemos tenido miedo. Y, Aún estando aquí, sí, estar aquí delante de da ustedes. miedo. Y ¿Para lo que qué? decía vos ahora, Tao, nosotros acá la soledad peca. Y la soledad, si uno no la sabe manejar, genera un Uf, miedo terrible. Es un gigante, o sea, un monstruo. Genera un miedo monstruo terrible que- porque usted empieza en esa soledad a pensar y a Uf. pensar y a pensar y a pensar y a que se va a pasar y que va a pasar y que va a suceder. Y uno dice, "Jesús, ¿y a qué horas?" Y uno no espera el momento cuando va a acabar y cuando uno se está, como decía Proverbios, Salomón, o sea, uno quiere acostarse y ya cuando tú estés en esa imaginación hasta se tarda el sueño para uno. Eso es lo peor, es lo peor. Entonces no le olvide, miedo a la gente, miedo al fracaso, miedo a las confrontaciones, a los acontecimientos, Y al futuro. miedo al pasado y miedo al futuro. Para cada uno de ellos, si no escribió los versículos,
devuelve el programa y nos escribe. Claro que sí. Bueno, ha sido un excelente programa. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a orar para despedirnos. Que sea el Señor bendiciéndonos en esta semana, llenas de cosas buenas, sin miedos, por encima de todo, con fe, con la firme certeza de que Él está con ustedes y está con nosotros. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está en reverencia el Señor. Vamos a despedirnos de este programa, más no de la presencia del Señor, porque Él siempre nos va a acompañar. Y nos vamos a ver la próxima semana. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por este programa, gracias por las palabras que compartí con mi hermano Gustavo. Gracias por la vida de todos nosotros y los que nos escuchan al frente, al lado de allá de estas pantallas. Amén. Bendice su vida, dales espíritu de fortaleza, Señor, de poder, para que el miedo no esté con ellos, para que el miedo no haga mella en sus vidas, ni en su familia, ni en nada de ellos, porque tú estás con ellos y esa fe que ellos deben de tener en que tú eres el Todopoderoso, el que los va a librar, el que los va a sostener, tiene que estar siempre, Señor. Haz que esa es mi petición para esta semana. Que ellos sientan que tú estás ahí porque tú siempre estás con nosotros. Guárdalos, guarda su camino, guarda su entrar, guarda la familia de todos nosotros y de todos los que están allá. Bendice su vida, su salud, su integridad. Aún a los que están postrados en una cama, Señor, enfermo, bendícelos, Señor. Dios. Guárdalos, ilumínalos, que ese miedo no esté, porque se va a hacer tu santa voluntad, sea cual sea, siempre va a ser tu voluntad y siempre va a ser perfecta, Señor, porque tú eres perfecto en todo lo que haces. Te damos gracias y en el momento en que sepamos aceptar que eso es así, Señor, vamos a poder estar tranquilos, libres y sin miedo alguno, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Padre que tanto nos ama, que tanto nos bendices. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén. El Señor los bendiga. Mil gracias, gracias. No olvidarle link, seguirnos. Cada semana estamos por acá. Gustavo ya volvió, no, estaba de paseo, él no se fue, estaba solo de paseo, pero ya volvió. Acá nos vamos a ver cada semana si el Señor Jesús así no lo permite, por el tiempo que nos lo permita. Gracias a Ricky, ustedes no lo ven, pero él está ahí, se sienta ahí con nosotros cada semana. Dios bendiga a mi hermano Ricardo, es un joven que nos ha ayudado mucho y bendecimos su vida, bendecimos todo lo que hace por nosotros. Sin él prácticamente esto no fuera posible, porque él nos ayuda con todos los medios que Gustavo y yo, la verdad, somos nulos para esto, pero Ricky nos hace todo. Ricky, Dios te bendiga, un abrazo y a todos ustedes muchas gracias.